Está con nosotros ahora la doctora Alicia Jiménez Llerena, es abogada laboralista. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hablar del seguro de vida ley, que la gente, muchísima gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? Efectivamente. El seguro de vida ley, como lo dice su nombre, es un seguro de origen legal que está a cargo de las empresas, es decir, la empresa tiene que pagar una prima, contratar el seguro en beneficio del trabajador y de sus beneficiarios, ¿no? ¿Y esto qué supone? O sea, el seguro de vida, ¿por qué? Porque si el trabajador muriera, ¿no es cierto?, por la circunstancia que fuera, la familia recibe una compensación. Así es un beneficio, una protección financiera para la familia o el trabajador en caso de incapacidad total permanente o fallecimiento, ¿no?, del trabajador. Y consiste en un monto dinerario, ¿no? Esto se calcula en función de las remuneraciones, los salarios asegurables que recibe el trabajador, que son calculados al momento del deceso. 16 salarios en el caso de fallecimiento natural, y en el caso que se trate de un accidente, estamos hablando de 32 salarios a favor del trabajador o sus deudos, ¿no? Eso es lo que tendría que recibir por fallecimiento. ¿Y quién paga esa prima? ¿La paga la empresa? Exacto. ¿Se le descuenta al trabajador? ¿Cómo? Exacto. Esto está a cargo de la empresa, y el trabajador únicamente tiene la obligación de declarar, de firmar una declaración jurada indicando cuáles son los beneficiarios de este monto, de este seguro, ¿no? Ahora, lo que es increíble es que la gente no sabe que esto existe, ¿no? Deben haber ocurrido muchísimos casos en que el trabajador ha muerto y simplemente ni se enteró que tenía su familia, de que tenía ese seguro. Así es, creo que tenemos que promover mucho más la información, porque estamos hablando de un derecho que data desde 1991. Es decir, no es un derecho que se haya creado recientemente, y es obligatorio, bueno, era obligatorio hasta antes de la emisión de la norma, era obligatorio a partir del cuarto año, y facultativo una vez superado el periodo de prueba, es decir, a los 3 meses. Pero ahora Exacto. no, ahora a raíz de los incidentes en McDonald's, o sea, el seguro de vida ley rige desde el primer día que uno entra a trabajar, ¿no? Así es, así es. Además está pendiente la reglamentación, que la debemos tener en los primeros días de febrero, que va a establecer la forma, la ejecución de esta disposición legal, ¿no? Ahora, es increíble esto de la desinformación, ¿no? Gabriel Bustamante insiste, es más, hemos creado una secuencia precisamente para informar a la gente de derechos que tiene y que no conoce, y además para ayudarlos a defender esos derechos. Pero, por ejemplo, él nos ha contado en más de una oportunidad que cuando hay un accidente en una carretera, la gente no sabe que tiene la protección no solo del SOAT, sino tiene la protección del seguro de los vehículos que están chocando contra siniestros y daños a terceros, tiene la protección del peaje, porque si pagas peaje también hay seguros de protección, y después hay seguros con respecto a las concesionarias en general, es decir, no solo por el pago de boletos, sino por ocurrencias en el tramo de la concesión, que también están asegurada, pero la gente no lo sabe. Y si tienes una tarjeta de crédito, también tienes un seguro que te puede cubrir, pero la gente no lo sabe. Así es, ¿no? es correcto. Y necesitamos informar mucho más al público de sus derechos, a efectos que lo puedas ejecutar, ¿no? Claro, pero ahora, en concreto de lo que estamos hablando es que existe un seguro de vida ley que consiste en que el día ahora, ¿no es cierto? Aunque falta la reglamentación, porque hasta ahora era a partir del 4º año. Correcto. ¿No? Tú tienes un seguro de vida que si te ocurre cualquier cosa, si tienes una invalidez permanente o falleces, tu familia recibe una compensación que puede ir de 16 sueldos hasta 32. Correcto, ¿no? Así es. Y los beneficiarios reciben en partes iguales este monto dinerario. Por ejemplo, si yo tengo un esposo y 2 hijos, estas 16 remuneraciones o 32 según corresponda se dividen entre 3. Ahora, vamos a recibir, doctora, estamos con la doctora Alicia Jiménez Llerena, y es abogada laboralista. Vamos a recibir llamadas de nuestro público. Tenemos una primera llamada en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días, escuchamos. Aló. Adelante, escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Disculpe, le habla N. Jiménez, está allá. Y vengo a denunciar este atropello que me ha hecho conmigo con la empresa Unicom. Sí, no le entendemos bien, perdón. Con la empresa Unicom, ¿no? Yo trabajaba en una mina inmaculada y bueno, ¿no? Y me accidenté la parte de la columna y
como todavía tenía contrato, me derivaron a la clínica Ricardo Palma, y ahí después me abandonaron, y entonces, ¿no? Y ahorita desde marzo del año pasado no percibo, o sea, no puedo. Es decir, usted se accidentó en el trabajo, fue internado en la clínica, y lo han desvinculado de la empresa. Sí, ¿cómo se llama? La empresa Unicom. Y entonces, Y usted tiene un daño permanente, es decir, usted no puedo trabajar porque estoy mal de la columna, ¿no? Entonces me lastimó la columna, y entonces le denunció a Sunafil, y Sunafil ha castigado a la empresa ya, y ahí nomás y quedó. Entonces, como uno no tiene dinero, ya no aporta, la familia también no aporta en casa nada, entonces me siento prácticamente abandonado por el trabajo, todo, ¿no? Pero por supuesto que Claro, entendemos claro, sí. su mortificación. Por supuesto. En este caso, tendría que usted identificar si por sus actividades, entiendo que al trabajar en una mina, ha estado sujeto al seguro complementario de trabajo de riesgo, que también tiene prestaciones. En todo caso, recurrir a la aseguradora para que le pueda brindar la información y la cobertura que corresponde a este seguro. O sea, por ejemplo, ¿usted, señor, trabajó más de 4 años en Unicom o no? No, yo trabajé, tengo casi 5 meses, ¿no? Pero al cuarto mes me accidenté en la labor, ¿no? Donde había exceso de peso, entonces en un resbalón que tuve, no percibí ese momento el dolor, pero sentí que se me tiró la columna, y entonces, y después como estaba caliente no lo sentí. Entonces me fui a descansar, y entonces ya no me podía mover al levantarme en la mina donde estuve, ya no me podía levantar, entonces ellos ¿Qué se hace en ese caso? Porque en esos casos, cuando es un accidente de trabajo, pasa dentro de la jornada de trabajo con ocasión a las actividades, determinadas actividades como la actividad minera, por ejemplo, tiene una cobertura especial, que es un seguro distinto al seguro de vida ley, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. En ese caso, ese seguro también tiene prestaciones en caso que estemos hablando de invalidez, si estemos hablando más bien de un deceso o cualquier, digamos, daño en la salud, ¿no? Pero no, además lo increíble es que si la compañía, o sea, ni siquiera es que las empresas tengan que meter la mano al bolsillo para pagar estas compensaciones, ¿no es cierto? Así es. Para eso se contratan los seguros, porque se prevé que, dadas las características de la labor que se desarrolla, es posible que ocurran este tipo de accidentes. Correcto. Y hay que estar preparados para compensar a la gente en el caso que esto ocurra. Así es, sin perjuicio, además de las acciones legales complementarias que pueda tener el trabajador, ¿no? Como sería una demanda de daños y perjuicios en caso corresponda y la empresa haya incumplido con sus obligaciones. Ahora, el problema que ha señalado el señor que nos ha llamado es también un tema real. O sea, ¿cómo litigas tú un trabajador que además se ha accidentado, se ha quedado sin chamba, se ha quedado sin ingresos y tiene que contratar a un abogado para que lo defienda? No puede, ¿no? ¿Qué hace? Claro, a ver... la llama a usted, doctora, y usted... Encantada. ¿Ah? No, además de recurrir a la instancia, como indica el señor Sunafil, que hace la investigación, levanta mucha información que va a ser valiosa de ser el caso para interponer una acción judicial. También recurrir a la entidad del seguro correspondiente para que le otorgue las prestaciones, ¿no? Vamos a recibir otra llamada. Estamos con la doctora Alicia Jiménez, ella es especialista en temas laborales. Estamos hablando en principio del seguro de vida ley, que era vigente a partir del cuarto año que uno entraba a trabajar, pero ahora va a ser vigente desde el primer día que uno empieza a trabajar en cualquier empresa. Tenemos más llamadas en la línea. Estamos en el 251-9422-467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, doctora. Mi pregunta es, ¿este seguro solo se aplica para las empresas privadas o también para aquellos contratos que realizan? Perdón, no le copié la última Para las parte. empresas públicas, las empresas o para los funcionarios públicos, dice usted. Claro, ¿este seguro se aplica también para los funcionarios públicos o solo para aquellos que son que están trabajando en la empresa privada? Esto se aplica para todo trabajador que esté sujeto al decreto legislativo 728, o sea, la actividad privada, y hay entidades del Estado que se sujetan justamente a este régimen, ¿no?
Ahora, debería extenderse, ¿no es cierto?, también al trabajador público, ¿no? O sea, porque es increíble lo que está ocurriendo en el sector público. O sea, se permiten regímenes laborales que no se le permiten a la empresa privada, ¿no? Sí, o sea, tienes el sistema CAS, tienes el sistema hasta por recibos por honorarios, ¿no? Exacto, recibos por honorarios, 728. La verdad es que el Estado es quien tiene el conglomerado. Es un violador de los derechos laborales, el Estado, cuando es el que debería, ¿no?, velar por ellos, ¿no? Distintos regímenes, ¿no? Ahora, tienen distintas ¿qué pasa? condiciones. Es decir, esto recién va a empezar a operar a partir de que salga el reglamento, y eso es uno de los problemas que hay en el Perú, que sale una ley y mientras sale el reglamento no se puede aplicar y se pueden tomar hasta años para hacer el reglamento, ¿no? Sí, ahora ojalá que no sea este caso, ¿no? Sí, han dado un plazo de 30 días, con lo cual deberíamos tenerlo ya a fines de enero, ¿no? Tenemos más llamadas del público. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Señor Lucar, buenos días. Adelante, lo escuchamos. Sí, una consultita. Mire, yo estoy en un régimen, por ejemplo, el empleador me paga como empleador del hogar, yo trabajo para él. ¿También el seguro de vida ley rige para nosotros? Para los trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar estarían comprendidos, ¿no? Porque este es un régimen, es una aplicación amplia. Los que están excluidos ¿También? los que están excluidos son los trabajadores MIPE. Los MIPE, los micro y pequeñas empresas. Micro. A partir de pequeña es el alcance general. Solo microempresas, que son empresas ¿de qué tamaño? ¿De cuántos trabajadores? Depende más bien de la facturación. Monto, claro. Sí, de la facturación. Estamos hablando de alrededor de 17 UITs anuales. Sí. Ajá. O sea, para las microempresas no ni para el sector público, ¿no es cierto? Aplica este seguro de vida ley. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Escuchamos. ¿Aló? Buenos días, lo escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, con la doctora, por favor, quiero hacer una consulta. Sí, lo escucho. Yo soy docente jubilado con más de 37 años de servicio y solamente me han reconocido mi CTS por 30 años. Pertenezco a la ley 19990. No le copio bien. ¿Podría repetir, por favor? Usted ha trabajado 37 años, se jubiló, usted estaba bajo el régimen de la 19990. ¿Y cuál es su consulta exactamente? Mi consulta exactamente es de que yo he trabajado más de 37 años en la educación y solamente me han reconocido mi CTS por 30 años. Y usted habría trabajado 37. O sea, la diferencia sería de 7 años, ¿esa es su consulta? Me reconocen solamente por 30 años. Ya, bueno, ese es un tema de acreditación que tendría que identificar la prestación de servicios para poder reclamar el pago de la CTS, ¿no? Pero tendrían, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué se trata acá? Es simplemente acreditar que si uno trabajó los 37 años le tienen que pagar por los 37. Y muchas veces se da esa problemática, ¿no? Esa problemática de poder acreditar todo el récord de servicios, los periodos, los empleadores, por un tema de información, ¿no? Es decir, porque no se hacen los registros, o sea, las empresas no cumplen con hacer los registros correspondientes. Exactamente. A ver, además tenemos planilla electrónica desde el año 2008 y de forma previa teníamos planillas físicas, ¿no? Unos libros, planillones, donde ahí se registraba la información y esa es la información, pues que está mucho más vulnerable. Una última pregunta. Si uno, es decir, ha estado acogido a este seguro de vida ley y deja de trabajar en una empresa, ¿puede seguir con el seguro o no? Correcto. Uno puede facultativamente, dentro de los 30 días, avisarle a la entidad aseguradora a efectos de que pueda continuar. Uno paga la prima y continúa con este beneficio. Claro, paga la prima que se establecía en relación a sus ingresos, ¿no es cierto? Me imagino. Exactamente. Perfecto. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Alicia Jiménez Llerena y vamos a esperar que esta vez ojalá sí se cumpla el plazo ese de los 30 días. Estaremos atentos. Y además que se abra la discusión sobre por qué los trabajadores públicos, los trabajadores estatales, los funcionarios públicos no tienen acceso al mismo derecho, ¿no? A tener un seguro de vida ley también, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Hablemos claro, Nicolás Lucar.